Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 81, La forma de Lit. ¿Qué piensas de mí peleando? Sé que realmente no hemos tenido combates de sparring adecuados. Pero quiero escuchar lo que piensas de mí ahora para poder trabajar en mejorar antes de pelear con nuestros compañeros de clase. María estaba decidida a volverse más fuerte y no ser la estudiante de curación débil que la mayoría esperaría de ella. Creo que los vas a sorprender. No pareces fuerte ni rápido. Eres mucho más rápido de lo que esperan y también puedes usar técnicas de daga de combate cuerpo a cuerpo. Con Lit para curarte, apuesto a que podrás soportar cosas más duras. Situaciones que ni siquiera imaginas. La teoría que tenía Clark era simple. Lit pudo curar a otros con un toque. Desde que Lit se había vuelto más fuerte y se había convertido en una princesa medusa. Pudo curarse incluso mejor que antes. Eso significaba que podía empujar a María más lejos en una batalla de lo que normalmente le permitiría el cuerpo de María. Fue una táctica furtiva, pero poderosa. Además de eso, Lit podía agregar venenos a las flechas de María y las dagas la hacían aún más peligrosa. Incluso podrías derribar a la gente con un rasguño. Sé que el veneno de Lit es más débil después de evolucionar a una medusa princesa. Eso no importa. Lo que sí importa es que la mayoría de las personas no serán perfectamente resistentes a un veneno. Clark sabía que ni siquiera él sería capaz de manejar bien los venenos. Debbie y Cream pueden tener resistencias y la capacidad de luchar contra ellas. Sin embargo, Clark nunca había entrenado contra venenos. No tenía ningún físico único que pudiera expulsar fácilmente el veneno de su cuerpo o tratarlo. Eso significaba que María podría vencerlo con la estrategia adecuada. Entonces debería confiar en la combinación que encendí y puedo tener juntos. Ella no puede convertirse en un arma como las otras bestias que hemos visto. Ni siquiera puede hacer ataques elementales. Así que tendría sentido que use sus puntos fuertes de esa manera. María se detuvo pensando en estas cosas mientras Clark y ella caminaban hacia el mismo lugar en el cementerio. No vieron mucha diferencia desde la última vez que estuvieron allí. Esta noche hubo un poco más de brisa cuando se puso el sol, pero eso no fue un problema. El clima había sido agradable y el aire fresco de la noche fue un cambio bienvenido. Con el tiempo adicional, Lit se movió para absorber un poco más de energía espiritual. Fue difícil porque ya había muchas cosas que la retenían, pero superó sus límites. Con tiempo libre, María y Clark se sentaron espalda con espalda a meditar mientras escuchaban la hierba soplar con la brisa. Fue un sentimiento de paz y calma. Ningún alma podía molestarlos mientras lo hacían. El mundo simplemente se sentía bien. Clark. Creo que estamos listos. Sé que parece que no puedes hacer mucho. No he visto a Debbie ni a Cream todavía. No te preocupes por nosotros. Solo quédate aquí. María no quería presionar a Clark. Ella solo lo necesitaba allí para apoyarla mientras los dos trabajaban para ver qué podía hacer Lit una vez que absorbiera el frasco de aliento de dragón. Estaré aquí. No te preocupes. Si sucede lo peor, Cream y Debbie entrarán en acción, me guste o no. Debbie y Cream sintieron la seguridad de Clark incluso en el espacio de domesticación. La pareja respondió con la misma actitud. El hecho de que estuvieran en el espacio de domesticación no significaba que tuvieran algún grado de conciencia de lo que estaba sucediendo en el mundo fuera del espacio de domesticación. Emitido, hagamos esto. Use toda la energía espiritual de los últimos días y absorba esto. María le tendió el frasco de aliento de dragón. La luz de la luna cayó sobre él provocando que se aclararan remolinos de energía extraña. El vial no solo estaba lleno de una energía invisible. La energía espiritual pudo manifestarse en forma densa debido a la luz de la luna. Muchas de las bestias del mundo que dependían en gran medida de la energía espiritual tenían características que coincidían con la luz de la luna.
Algunos incluso estaban completamente relacionados con la luna, como la paloma lunar blanca, el conejo lunar y la araña lunar. En el momento en que María abrió el frasco, una densa energía espiritual se derramó a su alrededor. Los jirones de energía condensada se extendieron antes de que Lid tocara uno con un tentáculo. El azul profundo en el que se había vuelto debido a tanta energía condensada se volvió aún más profundo. Era sorprendente cómo pudo siquiera contenerlo. Los resultados quedaron claros de inmediato. María sintió la energía fluir a través de su conexión y se vio obligada a sentarse y meditar. No fue una elección. Sintió que su cuerpo estaba cubierto de pequeñas agujas. La energía era mucho más potente de lo esperado. Esto hizo que Lid tuviera que descansar directamente encima de ella para ayudar a tener el control. Los dos estaban procesando la energía al ritmo más rápido que podían. Clark podría identificarse hasta cierto punto. Cuando nació Debbie, ganó energía que también cambió su cuerpo. Esto fue lo mismo para María, pero en un momento dado con una densidad más fuerte. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba mejorando su fuerza. Había una sensación de poder en el aire que solo llegaba cuando alguien era poderoso. Ante los ojos de Clark, vio cómo Lid comenzaba a cambiar. La vio aparentemente fundirse en la espalda de María. Los tentáculos permanecieron a su alrededor, pero la gran cúpula que constituía la mayor parte de su cuerpo comenzó a envolver su cuello. El color de su cuerpo cambió para volverse ligeramente azul en lugar del azul oscuro intenso que acababa de ser. El análisis de Clark del sistema mostró que había despertado otra habilidad única para el crecimiento adecuado de las especies de medusas con picadura luminosa. La capa de Rul. Su exclamación fue simplemente por sorpresa. No esperaba que María tuviera una bestia que pudiera tomar esa forma. Era más de lo que podía pedir. La forma de capa de Lid del gobernante le permitiría a María usar activamente las habilidades curativas de Lid en sí misma y en los demás con un solo toque o incluso estando lo suficientemente cerca de ellos. También hizo que Mia fuera inmune a ciertos venenos y al mismo tiempo pudo producir un veneno adormecedor por razones médicas. Fue un aumento importante de poder. Sin mencionar el poder de batalla. Sin embargo, la energía no se disipó por completo. María todavía tenía mucho que procesar con Lid en esta forma. La pareja tuvo que seguir sintiendo estos cambios para acostumbrarse a ellos. Por lo tanto, Clark los observó pacíficamente mientras pensaba en estrategias que podrían usar juntos. Dado que María y Lid tenían una habilidad tan asombrosa, Clark estaba seguro de que podrían luchar en una mejor combinación. No tendría que preocuparse tanto por las lesiones ya que María podría curarlo mejor. Tampoco tendría que preocuparse tanto por ella porque su capacidad de curación siendo utilizada en sí misma era una posibilidad más fuerte. Sin embargo, no estaba seguro de poder preocuparse menos por ella. Solo pensar en que ella estuviera lastimada lo hacía sentir incómodo. Era una sensación que no esperaba mientras estaba sentado y observaba a María y Lid volverse más fuertes. Un sentimiento que no parecía ir a ninguna parte pronto. Capítulo 82. Se necesita un nuevo estilo. No fue un día lleno de acontecimientos aparte de ese. La noche había avanzado y justo cuando el sol comenzaba a salir, Lid había vuelto a su forma normal flotando al lado de María. Sin embargo, ella era mucho más pequeña y tenía una coloración azul ligeramente apagada debido a la baja energía espiritual almacenada dentro de su cuerpo. Clark. Al escuchar su nombre, Clark miró hacia arriba y estiró su cuerpo. ¿Podemos conseguir comida? El estómago de María gruñó mientras Clark la notaba ligeramente pálida. Podemos. Realmente no has comido nada desde que empezaste. Fueron casi 12 horas de meditación seguida. También obtuviste una habilidad bastante buena. No es así, Lid. Los tentáculos se extendieron mientras Lid giraba lentamente en el aire para celebrar. Me siento más fuerte, pero tengo demasiada hambre y estoy agotado. María levantó las manos para que Clark pudiera ayudarla a levantarse. Ni siquiera se detuvo y tomó sus manos y la puso de pie. No pudo evitar sonreír levemente al pensar en su lindo rostro cansado en ese momento. Con Lid usando esa habilidad de fusión de capa real, podrás hacer mucho. Especialmente curarte a ti mismo en una pelea.
Puedes correr mayores riesgos contra las bestias en la naturaleza. O puedes aplastar a enemigos desprevenidos. Clark quería estar seguro de tener claro cuáles eran los potenciales de tal habilidad. Tenía más información que María. Puedo sentir eso. La energía que Lit compartió conmigo era mucho más pura de lo habitual. Podía sentir que mis manos podían canalizarla. Mi piel incluso se sentía más viva. Esta era una sensación extraña que tenían algunos domadores cuando se vinculaban con sus bestias de cierta manera. Los efectos de una habilidad de fusión o de equipo son todos diferentes. Sé que he oído que las bestias que pueden transformarse en armas se sienten como una extensión del cuerpo del domador. Si la armadura se siente como si tu piel estuviera más viva, diría que es la energía espiritual se absorbe directamente en tu cuerpo y luego es transmitida por Lit. La teoría era sólida y María asintió con la cabeza. Eso debería significar que yo también puedo usar el veneno de Lit. María se dio cuenta antes de que Clark pudiera siquiera ir allí. Este ámbito de pensamiento era cada vez mejor porque significaba que María ya estaba desarrollando sus propias estrategias. Eso significa que quizás tengas que cambiar tus estilos de batalla. Pero eso es bueno. Ahora tienes 2 estilos de batalla. La gente nunca verá la carta de triunfo que vas a usar. Clark arqueó una ceja. Sintió que María había comenzado a alcanzarlo. Tenía el espacio para domesticar, pero no fue una mejora directa de su fuerza. Tuvo que aclimatarse antes de poder ver algún beneficio. Los torneos del final de semana serán más importantes de lo que pensaba. Necesito decidir mi segundo estilo antes de eso. El comedor estaba abierto todo el día y toda la noche para cada estudiante. Los miembros del personal simplemente se cambiaron, por lo tanto, la pareja entró fácilmente y encontró la mesa vacía que les gustaba mientras hablaban. Exactamente. No creo que debamos luchar en la arena tampoco. Deberíamos dejar la academia y dirigirnos a uno de los coliseos de batalla generales para personas de nuestra edad. Puedo esconder mi cara y pretender ser un fantasma. Lo harás. Necesito inventar un disfraz y usar a Lit con la capa real todo el tiempo. María reflexionó sobre esto por unos momentos entre bocados de gofres esponjosos hechos por los miembros del personal que cocinaban detrás de escena. Ambos sabían que la comida era demasiado buena para hablar mientras la masticaban. Merecía el debido respeto que merecía una comida nutritiva de alta calidad. Entonces necesitaré un nuevo juego de dagas. Si uso las que uso en la escuela, la gente podrá encontrarme fácilmente. Clark quedó impresionado de que María se hubiera dado cuenta de esto de inmediato. Era algo que habría pasado por alto. También era algo que tenía que cambiar sobre sí mismo. Entonces también necesito una lanza nueva. Tengo la que me prestó la escuela y no he regresado. Puedo devolverla y comprar 2 nuevas en la ciudad mañana en el camino. Gracias por la buena captura. Clark se alegró de tener este plan. Podrían descansar un poco más y luego salir a comprar lo que necesitaban. Compraré lo que necesitas para cambiarte de ropa. De esa manera podrás permanecer libre. Eso me suena perfecto. María había recuperado algo de color en su rostro y energía después de comer. Los 2 se dirigieron a dormir un poco antes de reunirse y salir de la academia. Una vez que descansaron, María y Clark recorrieron la misma ruta que habían hecho antes. Se dirigieron a la academia exterior y entraron a la ciudad principal. Esta vez fue un poco más difícil porque había mucha gente en la calle. Había muchos que habían viajado a través de la naturaleza desde otras ciudades lejanas para poder aprovechar los conejos cornudos que pronto saldrían de sus guaridas. Esto va a ser perfecto. Mucha gente comprará y venderá armas y armaduras para que las revisemos. Clark sintió que era la oportunidad ideal para mirar a su alrededor. Pero había primeras prioridades en las que centrarse. Tenía que encontrarle a María un disfraz adecuado. Su principal objetivo era algo barato. No porque no quisiera que ella tuviera lo mejor, sino porque sería más fácil de reemplazar si se dañaba. Podemos parar en esa tienda de ropa usada. Solo entrega aquí. Me cambiaré en el callejón de allí. Clark hizo exactamente eso. Sabía que no tenía a Cream y Debbie en quienes confiar, así que salir a entrenar sería un poco más arriesgado, y mucho menos caminar por la ciudad.
La máscara y la ropa que Clark se puso todavía hacían que María se sintiera mal. Era solo una sensación general de que estaba mirando a alguien más misterioso con un poder oculto. El mástil por sí solo era espeluznante y provocó que muchas personas apartaran la mirada. Por lo que María pudo deducir, hizo maravillas para mantener a raya la atención no deseada y al mismo tiempo brindar a las personas un recuerdo sólido del fantasma. Cuando Clark reapareció con una capa azul, pantalones e incluso una capucha grande que podía cerrarse para cubrir su rostro también, María se puso muy feliz. Lit podía tomar su forma de capa real y mezclarse fácilmente con la capa. Demasiadas personas sin educación, ella simplemente parecería alguien con un estilo interesante. Ella no destacaría demasiado comparada con Clark. Iré y me cambiaré ahora también. Quédate ahí. María podría aclimatarse a la nueva forma de Lit mientras buscaban armas. Tenía sus dagas y su arco almacenados dentro de su anillo espacial. La única razón por la que lo sacaría sería si se encontrara en una situación que pusiera en peligro su vida. Aparte de eso, ella no se arriesgaría. Clark era exactamente igual. Te ves perfecta, salgamos, Blue. Clark sonrió bajo su máscara ante el nuevo apodo. Capítulo 83, lo simple es lo mejor. Esa tienda de ahí. María vio una tienda que parecía estar un poco ocupada. Tenía algunas armas llamativas afuera, pero eso era todo. No veo por qué no. Solo me preocupa que las cosas que hay allí no sean el nido. Todo es solo para mostrar. Está todo pulido y tallado. En realidad, no parecen estar hechos para ser prácticos. Una espada en particular que Clark vio tenía púas adicionales que harían que cortar fuera más difícil. Supongo que tienes razón. No creo que pueda sostener esas dagas curvas sin cortarme también. María trató de imaginarse moviéndose a través de cualquier técnica de daga con las que vio. Tal vez se centran en armas ceremoniales. Podemos seguir adelante. Simplemente me gustó su aspecto. La apariencia de un arma siempre fue el foco de atención de aquellos que no sabían cómo conseguir un arma adecuada. Iban a una tienda y veían algo que llamara la atención o encontraban algo bellamente forjado. No había nada de malo en eso, pero tenían debilidades subyacentes o eran difíciles de usar. Era lo mismo apostar por un arma de madera que por un arma de acero. Ese espectáculo se parece un poco más a la tienda de un trabajador. La razón por la que Clark dijo eso fue simple. Había herramientas en exhibición que los artesanos podían comprar además de algunas armas y armaduras. Oh, parece que eso genera muchos negocios de todos. Me pregunto si son solo pedidos. María intentó leer el nombre de la tienda pero descubrió que estaba un poco descolorido. Tanto es así que incluso es posible que algunas letras se hubieran caído del cartel con el paso de los años. Entonces detengámonos ahí. Parece viejo. Viejo puede significar mucha experiencia. Clark odiaba seguir el estereotipo, pero lo encontró cierto. La mayoría de las tiendas que habían estado en la misma calle donde sus padres crecieron se habían transmitido de generación en generación. Eso los llevó a tener habilidades y conocimientos más refinados en lo que respecta a su profesión. La tienda tenía algunos martillos básicos y herramientas para trabajar la madera en el frente. Las espadas y escudos que se exhibían junto a ellos eran los diseños más básicos. Sin embargo, cuando Clark los miró, descubrió que tenían cortes y bordes muy limpios. El filo de la espada era mucho mejor de lo que uno podría encontrar normalmente. Me pregunto cómo se comparará esto con el herrero en llamas. Clark podría haber ido a la tienda que reconoció pero no quiso presionar. Quería comprobar todos los demás lugares para poder desarrollar algunas buenas relaciones con buena gente. Las habilidades que tenían pueden estar más enfocadas a lugares específicos. Por ejemplo, el herrero en llamas parecía ser mejor ordenando artículos con materiales únicos. Tenían una creatividad que podía forjar algo que uno ni siquiera sabría pedir. Mientras que un herrero como este era bueno en lo básico. Podría ser un arma básica casi perfecta cada vez en la que alguien pudiera confiar sin importar nada. Tener ambos le permitiría a Clark fabricar armas únicas, pero siempre tendría las armas antiguas y confiables que podría necesitar si algo más no funciona. Mira esas dagas en la ventana,
Tienen el largo perfecto y solo cuestan 8 cobres. Voy a conseguirlas. María tenía muy pocos fondos y se alegraba de que ella y Clark tuvieran los cristales de los limos para intercambiar por cosas. Hectómetros. Te escuché bien, chico. ¿Quieres dagas? El hombre de mediana edad que estaba sentado en una silla cerca de la entrada los miró interrogativamente. Sí, señor. Si eso está a la venta, quiero tomarlo. El hombre miró largamente antes de entrar y les hizo señas para que lo siguieran. Eres un poco bajo para esos. Puedes acostumbrarte a ellos, pero usa estos primero. Son un poco más cortos y te permitirán un mejor rango de movimiento. Además, compra esta piedra de afilar y una guía para autoafilarse. Si vas a pelear con ellos, necesitarás hacer más mantenimiento del que crees. Este era el valor de un experto. Al hombre le habían enseñado cómo evaluar el cuerpo de alguien y cómo se movería con las armas que forjó. Estas habilidades solo procedían de aquellos que pasaban muchas horas forjando herramientas utilizadas todos los días. Muchas gracias. Seguiré tu consejo. ¿Cuánto te gustaría? A María le preocupaba que fuera demasiado, pero el hombre le quitó las mismas 8 monedas de cobre mientras le daba la guía para afilar y la piedra de afilar. ¿Y tú? Vio que Clark seguía mirando a su alrededor. ¿Una lanza o 2? Necesito una que sea confiable y resistente y que sea fácil de reconocer. Esto no era algo inusual para cualquiera como herrero. La gente quería múltiples armas. Unos para pasear y lucirse, mientras que otros eran para verdaderas batallas en la naturaleza. Ese está hecho de acero plegado. Es feo y le falta brillo. Pero impedirá que la mayoría de las cosas se acerquen. Este siguiente está hecho con cedro forjado. El cedro del que proviene es único y crece sobre vetas de hierro. Por lo tanto, se puede utilizar de forma similar al metal y se dobla con el calor. Resistente pero llamativo. Clark tomó ambos y los probó. Sintió que la lanza de cedro forjada era un poco más pesada que la lanza de acero básica. Algo que fue un poco inesperado pero no fue un problema. ¿Cuánto por ellos y algunas puntas de lanza intercambiables? Clark notó que las puntas de las lanzas estaban hechas para ser separadas y unidas. El método sería difícil debido a la mecánica, pero aguantaría con gran fuerza. Una de plata y 6 de cobre para ambos. Luego agrega otra de plata para un juego de 10 puntas de lanza. 5 para cada lanza. Clark no tuvo ningún problema con este precio. Las armas no eran nada fantásticas. Eran perfectos para lo que necesitaban. Cuando vuelvas, si mi viejo está viendo el salto, dile que Rick te ayudó la última vez. Clark y María aseguraron que lo harían antes de que el herrero se sentara y se fueran. Una tienda sencilla con cosas buenas. Parece antigua y estoy seguro de que esas familias ricas nunca podrían poner un pie dentro. Eso es perfecto. Siempre podemos ir allí para comprar artículos decentes. Clark sintió que habían encontrado una joya escondida. No era nada brillante pero sí confiable. Y en una situación de vida o muerte, la confiabilidad era todo lo que alguien necesitaba. Clark llevó intencionalmente la lanza de cedro forjada. La lanza básica estaba guardada. Quería que la gente reconociera la lanza de cedro forjada como el arma de Phantom. Dagas equipadas. Perfecto. María estaba contenta con la sensación de sus dagas básicas. Incluso se sentían más cómodos que los que tenía antes. Se ven bien. Sugirió los dos que coincidían con mi altura actual. No me sorprendería si ni siquiera hacen pedidos personales. Quizás simplemente fabriquen herramientas todos los días. Uno de los mejores lugares. Clark y María estaban felices de tener lo que necesitaban con sencillez. Algo que muchas personas en la vida pasarían por alto. Capítulo 84, Coliseo. ¿Estás seguro de que podemos luchar contra la gente aquí sin ningún problema? A María le preocupaba tener que mostrar su anillo espacial de identificación. Sabía que Clark llevaba 2, así que estaba bien para él. Pero ella solo tenía 1. Sí. El Coliseo exterior te permite participar de forma anónima. Es una buena manera de enfrentarte a personas que no esperas. También permite que los viajeros se presenten y entrenen.
Algunas personas no son miembros de ninguna ciudad. Este era un hecho innegable. Los delincuentes abandonarían una ciudad y pasarían tiempo en zonas más pequeñas del desierto. Incluso se formaron aldeas por ciertas razones, como el cultivo de materiales raros. Las ciudades siempre enviaban solicitudes para que se crearan tales cosas. Era sorprendente que no hubiera más gente vagando por la naturaleza sin un hogar sólido. ¿Qué pasa con la gente que mira? Si alguien decide explorarnos. María también temía que algunos de los grupos de exploración estuvieran buscando nuevos talentos. No le preocupaba demasiado que la atacaran, sin embargo, Clark era un objetivo claro. Uno que todos podrían adivinar que sería robado para unirse a un grupo de cualquier tipo. Los ahuyentaré. En el peor de los casos, simplemente huiré. Clark hizo todo lo posible para tranquilizar a María antes de entrar al Gran Coliseo. El Coliseo había sido construido alguna vez como un lugar para que los soldados entrenaran. La ciudad todavía estaba en construcción, por lo que la mayoría de los ciudadanos necesitaban entrenarse para convertirse en guerreros. Sus bestias necesitaban la experiencia de batalla constante todos los días contra otras bestias y curtidores. Una vez que la ciudad fue reforzada con murallas, el Coliseo se convirtió en un lugar más de entretenimiento. Habría grandes torneos para decidir la clasificación o incluso grandes disputas familiares. Muchos de los mejores guardias habían demostrado sus habilidades dentro del Coliseo. Aparte de salir a la naturaleza para alcanzar la fama, el Coliseo era el mejor lugar para ir. Especialmente cuando alguien no contaba con el respaldo de una gran familia. Tendrían la oportunidad de impresionar a dichas familias numerosas. Muy bien, fantasma, muéstrame a dónde ir. María estaba segura de no llamar a Clark por su nombre. Tenían que desempeñar sus papeles correctamente. Justo en esta dirección, azul. Hay un miembro del personal allí mismo que tiene un pergamino para registrar a los participantes. El miembro del personal estaba en un escritorio sencillo. Los pergaminos que tenía estaban hechos de una combinación única de monstruo y runa. Se les obligó a enviar lo que estuviera escrito a otros miembros del personal cercanos. Este era un elemento de muy corto alcance pero muy valioso para el funcionamiento del gobierno de la ciudad. Hola. Bienvenidos al Coliseo. ¿En qué puedo ayudarlos a ustedes dos hoy? Pagar por un asiento para ver las batallas de hoy. ¿O participarán? El personal del Coliseo no tenía miedo de las personas disfrazadas o con ropa extraña. Habían visto todo tipo de gente extraña que venía a pelear. Mi colega Blue y yo pelearemos. Nos gustaría unirnos a batallas para principiantes. Mi nombre es Phantom. Clark estaba seguro de decir que eran principiantes. Era más fácil decir que estaban avanzados, pero era mejor que comenzaran más abajo y ascendieran. Batallas para principiantes. Azul y Fantasma. Registrados. ¿Quieres que esos nombres aparezcan en los registros? Clark miró a María y luego miró de cerca al miembro del personal. Sí, esos nombres y nada más. También puedes darnos una tarjeta de identificación para la próxima vez que vengamos, ¿verdad? Clark recordó haber escuchado que los luchadores regulares en el Coliseo podrían tener tarjetas de identificación que les facilitarían las cosas cuando regresaran. Sí, podemos. Después de que ganes tu batalla, podrás venir aquí y recibir una tarjeta. Podrás actualizar tus estadísticas en esa tarjeta cada vez que la toques en el cristal transparente al final de mi escritorio. Espero con ansias tus combates. Blue estará en la arena 4. Fantasma a la arena 6. ¿Cómo están dispuestas las arenas? ¿Son seguras para las batallas? Puede que María provenga de una familia numerosa, pero este no era el lugar donde había estado. La mayoría de las familias numerosas vinieron a reclutar subordinados. No para luchar contra ellos mismos. También estaba el hecho de que las familias numerosas tenían campos de entrenamiento privados para ocultar técnicas ocultas. Por supuesto, tenemos domadores muy experimentados con bestias que colocan barreras protectoras. También tenemos curanderos muy poderosos que trabajan aquí durante todo el año. Incluso ocasionalmente han vuelto a unir extremidades. Parte de esto hizo que María se sintiera tranquila,
mientras que la posibilidad de que le cortaran un brazo o una pierna la inquietaba. Entonces nos dirigiremos a esas arenas. Nos veremos después de que ganemos. Clark estaba seguro de que él y María serían trasladados a las otras arenas. Pero por ahora, de todos modos habrían sido enviados a las arenas para principiantes. No parecían exactamente los luchadores más experimentados. Todavía eran más jóvenes que la mayoría de la gente. Buena suerte, estaré animando. María vio una señal que la señalaba hacia su arena. Clark asintió y se dirigió hacia su propio camino. Mientras caminaba, Clark tomó cuidadosas notas mentales sobre lo que veía. Muchos domadores parecían usar espadas o armas de mayor alcance como arcos. Fue sorprendente cuántos de ellos tenían ballestas. La razón detrás de esto fue su poder. Era importante saber que la mayoría de las bestias en estado salvaje tenían fuertes defensas. Ahí fue donde entró la ballesta. Era capaz de proporcionar la velocidad necesaria para perforar las defensas más duras de las bestias que atacarían en la naturaleza. O sería lo suficientemente rápido como para atraparlos. Desafortunadamente, Clark sabía que tenía una debilidad. Si bien la ballesta podía ayudar a vencer a las bestias más duras, si la persona que la usaba fallaba su ataque inicial, perdía. Se necesitó mucho tiempo y fuerza para recargar la ballesta. Muchos de ellos se hicieron más fáciles de recargar, pero no alcanzaron la velocidad que necesitaban. Cuando Clark vio gente usándolos, supo que eran verdaderos principiantes. Aquellos que usaron espadas o arcos después de esquivar a los oponentes con ballesta fueron los sabios. Tenían más experiencia y conocimiento general. Cuando Clark encontró su arena, no le sorprendió ver a alguien con una espada básica a 2 manos. Era mejor que una ballesta porque significaba que terminaría teniendo que pensar en esta batalla. Lo que no le alegró ver fue una bestia voladora. Gorrión de nube poco común. El gorrión de las nubes es una bestia más débil que tiene una gran agilidad mientras vuela. Pueden mezclarse con las nubes y compartir su vista con su domador. Sin embargo, pueden invocar una ilusión brumosa que bloquea la vista de los enemigos. Esto se debe a su estrecha conexión con el agua y el viento. Muchos de los domadores que los tienen como bestias usan esta habilidad para obtener ventaja. El sistema le dio a Clark el mejor análisis que podría haber pedido. Ahora podía esperar en qué tipo de batalla se encontraba. Con esto, podría aprender a adaptarse a ilusiones a las que no se había enfrentado antes. Sería de gran ayuda para agudizar su fuerza mental contra habilidades de ilusión aún más fuertes en el futuro. Capítulo 85, Ser subestimado. Niño, puede que yo también sea un principiante, pero tú no estás preparado para esto. El espadachín que estaba frente a Clark ya lo había subestimado mucho. Esto se debía principalmente a que los estudiantes de la academia nunca vendrían a esta arena. Estaban demasiado concentrados en lo que les ofrecía la escuela y en entrenarse entre ellos. Estoy seguro de que aprenderás algo de todos modos. Las palabras de Clark hicieron que el hombre negara con la cabeza. No tuvo ningún reparo en vencer a Clark. Simplemente no quería lastimar a alguien mucho más joven que él. Batalla. Gritó el árbitro. El hombre no vio aparecer una bestia por ningún lado ni vio ninguna en absoluto. Esto le llevó a creer que Clark estaba reteniendo a su compañero. Que la lanza de cedro forjada era en realidad su bestia. No sería inusual que una bestia tomara forma de arma. Con un solo silbido, el gorrión de las nubes descendió y se movió alrededor de Clark con una velocidad excepcional. El sistema le había advertido a Clark que esta bestia tenía mucha agilidad mientras volaba. Sin embargo, fue increíble verlo de todos modos. Estaba seguro de que Debbie no podría seguir el ritmo ya que Debbie simplemente flotaba. La niebla que rodeaba al gorrión de las nubes se estaba volviendo visible, lo que hizo que Clark tuviera problemas para ver la forma detallada del espadachín. Sin embargo, Clark también descubrió que su audición se había vuelto amortiguada. Era raro que hubiera niebla en la ciudad, pero la única vez que Clark pudo recordar qué sucedió, tuvo la misma experiencia. El efecto cegador ilusorio también actuó como una niebla real que provocó que los sonidos también se volvieran apagados. Un desafío mejor de lo que pensaba. Clark se hizo a un lado justo cuando se acercaba una espada.
Todavía podía distinguir la forma del espadachín incluso con la niebla. No era una habilidad cegadora perfecta. Eres más rápido de lo que pareces. Pero eres pequeño, así que no pienses. El espadachín era arrogante y aún subestimaba a Clark. Esto fue perfecto para que Clark usara el corte de luna llena y girara su lanza. El resultado fue un pequeño corte al espadachín y una pequeña brisa que despejó algo de niebla. Aún puedo verte y oírte a través de tu niebla. El grito de Clark desconcertó al hombre, no había esperado que una combinación de cortes tan rápida y guiada viniera hacia él. Clark usó continuamente el corte de luna creciente mientras el espadachín intentaba bloquear. Las chispas que salían de sus espadas incomodaron al gorrión de las nubes. Era una bestia del tipo agua y viento, el fuego no era su fuerte. Esto ayudó a Clark a romper cada vez más la niebla que se había formado a su alrededor. Cuando vio que el espadachín retrocedía, se lanzó hacia adelante. La perforación de la luna que caía era recta y verdadera. Clark logró perforar el hombro del espadachín. Esto fue suficiente para hacer que la espada en su mano cayera en un solo agarre en lugar de en ambas manos. Debilitó enormemente su poder de ataque. El anfitrión está resonando con el nuevo Idunsen espacial domesticador. Se anima al anfitrión a seguir luchando confiando en su propia fuerza para aclimatar el flujo de energía a través del cuerpo. La incorporación del sistema a la situación fue inesperada. Clark no había pensado que esto sería beneficioso para su aclimatación a tener un espacio de domesticación. Alexander incluso le había dicho que no peleara, lo que le hizo sentir que esto era muy anormal. La pregunta de por qué resonó en la mente de Clark. No estaba seguro de cuál era la razón detrás de esto. Mientras usaba los pasos fantasmales para esquivar los amplios golpes del dolorido espadachín, Clark pensó en esto. Sabía que Idunsen era un espacio de domesticación único con temática de cementerio. Un lugar que podría ser conocido como el inicio y el final. Un lugar lleno de energía dracónica y mortal para que Debbie y Krim se fortalezcan. Sería beneficiosa la energía de batalla que podría combinar la muerte de la batalla y la ferocidad de los dragones. Era este el tipo de energía que Clark necesitaba comprender para poder avanzar hacia los siguientes pasos de Idunsen. No perderé contra ningún niño. El espadachín perdió la compostura por completo. Esto le dio a Clark muchas oportunidades que observó y esperó atentamente. La combinación de ser subestimado y más rápido que su oponente dio sus frutos. El espadachín cortó en un amplio arco dejando la espada ni cerca de Clark. Este era el momento perfecto para volver a utilizar el piercing de la luna que cae. El grito de dolor del espadachín fue seguido por el sonido metálico de una espada golpeando el suelo. Batalla terminada. Ganador, fantasma. El árbitro acabó ahí. Clark había incapacitado a su oponente y ganó la batalla fácilmente. El gorrión de las nubes carecía de fuerzas para atacar y vencer a Clark. Fue una victoria simple pero que hizo que Clark se diera cuenta de su espacio de domesticación. Viste a ese tipo vestido de manera extraña. Derrota a una bestia y a un domador sin su propia bestia. Vamos, su bestia tiene que ser esa lanza. Olvídalo. Las pocas personas que observaban las arenas para principiantes comenzaron a hablar. Tomaban notas de cualquier persona nueva para contarles a sus empleadores o simplemente pasaban el tiempo con batallas de novatos. Continuarás o tomarás la victoria y te irás. El árbitro tuvo que pedirle a todos que se comunicaran con los encargados del coliseo. Continuaré. Quiero estirar más las piernas. Clark sonaba como si ni siquiera hubiera tenido una dura batalla. El espadachín lo fulminó con la mirada mientras lo sacaban de la arena para curarlo adecuadamente. El gorrión de las nubes gorjeaba preocupado todo el tiempo. ¿Escuchaste que en la arena de allí también hay una persona rara? Uno de los presentes habló un poco más alto de lo necesario llamando la atención de Clark. ¿Te refieres al bicho raro con una gran capa? Sí, cada vez que apuñalan a alguien lo paralizan. Es una locura. Ni siquiera sé qué bestia hace ese tipo de ataque sin ser visto. Bien, María está bien, murmuró Clark para sí mismo al ver acercarse a un oponente. La arena no estaría vacía por mucho tiempo y si no optaba por descansar, las batallas serían consecutivas. Ver que su oponente sostenía un escudo y una espada corta hizo que Clark se emocionara.
Iba a obtener mucha más experiencia de la que pretendía hoy. Hagamos esto, iluminado. María no tuvo miedo de susurrarle a Lit en su forma de capa real. Ella ya había seguido las sugerencias de Clark y cubrió sus dagas con el veneno de Lit. Esto había paralizado a sus oponentes y ella pudo enfrentarse a ellos en victoria. Ya habían sido 2 batallas fáciles en las que la gente la había subestimado. Observé a esos otros 2. No permitiré que me derribes. La mujer que se acercó para oponerse a María en la tercera batalla tenía un arma de mayor alcance que las demás. Llevaba un gran hacha. Algo que hubiera sido demasiado pesado para la mayoría de la gente. Era excepcionalmente fuerte para su estatura. Bien. Yo también aprenderé de ti. María se había concentrado por completo. Este nuevo objetivo a sus ojos iba a ser otra persona de quien aprender. Tuvo que esforzarse para seguir el ritmo de Clark. Ella se negó a quedarse atrás. Capítulo 86, Los pasos de María. Deja de buscar a mi bestia. No lo llevo a la batalla conmigo. Estoy aquí para entrenar mis habilidades y no a mi bestia. La mujer que estaba frente a María vio que la ignoraban por un momento mientras María buscaba en la arena. Puedo decir que tienes la tuya. Esa capa en tu espalda, no se mueve normalmente. Es tu bestia. Por mí está bien. No cambiará cómo se desarrolla esta batalla. La mujer giró su hacha hacia María. El resultado fue un gran ruido metálico cuando el hacha golpeó el suelo y aparentemente quedó atascada en el duro suelo de la arena. María supo al instante que el oponente al que se enfrentaba no era débil. Definitivamente era más lenta que ella, pero mucho más fuerte. Solo puedes esquivar. Entra en una batalla real y muéstrame algo de pelea. La mujer parecía estar llena de más energía segundo tras segundo. El resultado fue un gran movimiento de su hacha nuevamente. María simplemente caminó de un lado a otro esquivándolos. La mejor manera parecía ser el movimiento constante. Esa presión estaba haciendo que María cambiara con fuerza la forma en que usaba su juego de pies. No podía simplemente copiar lo que hacía cuando tenía un arco y dagas. La delataría a cualquiera que estuviera mirando. Por lo tanto, dejó que lo único en lo que podía pensar entrara en su mente. ¿Cómo se movía Lit? Usar su bestia como inspiración era una forma muy común de entrenar para los domadores. Sus bestias eran las que los representaban en las batallas. Ya fuera en la naturaleza, una mazmorra o contra otras personas, necesitaban poder igualar los movimientos de su bestia para luchar de manera eficiente. Siendo este el caso, María se imaginó que estaba siguiendo los suaves movimientos de una medusa luminosa. Los movimientos flotantes que parecían ser sin esfuerzo y precisos. Este era el objetivo que tenía María mientras se movía. Cada vez que ella lo esquivaba, su oponente la presionaba más. Fue perfecto. La presión era fundamental para que alguien se hiciera más fuerte. La presión sobre alguien en una batalla lo empujaría a tensar sus músculos y cambiar su forma de pensar. Podría causar dolor y ser peligroso, sí, pero podría generar una fuerza mayor de la que uno se creía capaz de hacer. Este fue el caso de María. Ni siquiera podía acercarse a su oponente debido al alcance que tenía el hacha. Sin embargo, estaban demostrando ser los mejores. Cuando el hacha se dirigía hacia María, ella copiaba los suaves movimientos de Lit. Ella lo esquivaría por un pelo. Esto enfureció a la mujer del hacha. Después de casi 5 minutos de esquivar constantemente, María sintió que algo había encajado en su lugar. Hubo una sensación de calma que se apoderó de su mente mientras observaba cómo el hacha se acercaba a ella más lentamente que antes. Era la situación ideal para que ella se agachara y se lanzara a atacar. La armadura de la mujer a la que se enfrentaba era más dura que la de la mayoría de las personas. Esto se debía a que las mujeres con las que María había estado luchando se centraban en su propia fuerza física. Lo cual fue presentado perfectamente al no traer consigo a su bestia domesticada. Sin embargo, también dio demasiada confianza. María tuvo la oportunidad de colarse y apuñalar con sus dagas. El primero fue esquivado fácilmente cuando la mujer se dio cuenta de que no podía recuperar su hacha para atacar a María con la suficiente rapidez.
Eso permitió una abertura para que la segunda daga encontrara el espacio entre la armadura del hombro de la mujer y la placa del pecho. El lugar perfecto para que una daga se deslice y corte la piel. Como Lit había cubierto la espada con venenos paralizantes, la mujer luchó por permanecer de pie. Se emborrachó mientras balanceaba su hacha de un lado a otro. Ese estúpido veneno no me vencerá. La mujer se desplomó por el cansancio y el veneno. María había reclamado la victoria y una nueva comprensión del trabajo de pies que debería haber estado usando todo el tiempo. Ese fue un buen partido. Casi pensé que ella te atraparía un par de veces. Clark estaba esperando a María fuera de la arena. Después de la batalla, María no había querido continuar. Principalmente porque quería entrenar la nueva técnica de movimiento que había sentido posible por sí sola. Era mejor entrenar lejos de miradas indiscretas. Tienes un nombre para esa técnica de movimiento, Blue. Clark tuvo cuidado de usar sus alias mientras regresaba al mostrador principal. Quiero llamarlo paso de aguijón o tal vez paso brillante o incluso paso flotante sería bueno. María tenía demasiadas cosas dando vueltas en su mente como para responder con calma. Estaba muy feliz de tener una técnica de movimiento que podría igualar a la de Clark. El paso de aguijón suena como si los pasos te lastimaran, el paso de flotación tiene más sentido. Parecías como si estuvieras flotando fuera del alcance del hacha cada vez que ella intentaba golpearte con ella. Clark dio su opinión y María pareció estar totalmente de acuerdo. Oh, han vuelto. Vi que ambos ganaron varios partidos. Felicitaciones. Hemos registrado la información y ya tenemos identificaciones para que las usen en el futuro. Por favor, vuelvan cuando tengamos un torneo. Sería genial nos vemos unirte a las competencias intermedias o avanzadas. Estaremos atentos a cuando comenzará otro. Es posible que necesitemos más experiencia. Clark tomó sus tarjetas de identificación y descubrió que se trataba de metal tallado con runas. Las cartas eran más bien placas que podían doblarse sin romperse. Una parte de él se preguntó cómo se hizo esto, pero se detuvo. Si lo investigaba, seguramente causaría problemas. Todos los servicios de identificación dentro de la ciudad utilizaron magia secreta y técnicas de elaboración. Me gustaría ver tus batallas. Tienes que verme pelear en una. María se sintió un poco desanimada porque Clark había logrado terminar sus batallas antes que ella. Solo vi el final. Así que vi la mejor parte. No te habrías divertido con mis partidos. Todos me subestimaron mucho debido a mi tamaño corporal. Clark no era una persona alta y corpulenta. Tenía músculos delgados con mucha fuerza. No músculos voluminosos. Sin embargo, luché contra varias personas con espadas. Parecían ser las armas favoritas utilizadas. Me hace sentir que elegí bien con la lanza. Si elijo una espada, siento que la gente podría predecir mis movimientos mucho más fácilmente. Eso tenía mucho sentido lógico para María. Cuanto mejor conociera a alguien un arma, más fácil sería luchar con ella. Tal vez debería aprender un arma más singular. La idea se le ocurrió a María antes de que Clark sacudiera la cabeza lentamente. Si haces eso te volverás mediocre con 3 armas. Solo estoy aprendiendo 2 porque puede que necesite años para dominarlas. Clark estaba seguro de que María podría mantener 2 armas. Si añadiera un tercio, no haría mejoras con tanta frecuencia. Ahora uno podría aprender 3 estilos de armas a la vez. Por no hablar de segundos estilos para usarlos también bajo un alias. Supongo que es justo. ¿A dónde vamos ahora? El día se prolongó hasta la noche. María estaba segura de que era mejor regresar a la academia y descansar. Podemos regresar a casa. Pero quiero escuchar lo que sucede en la ciudad mientras lo hacemos. Estoy dispuesto a apostar que escucharemos algunos buenos chismes en el mercado si volvemos por ese camino. Clark sintió que las calles parecían más concurridas de lo habitual. Como ese era el caso, quería escuchar lo que otros tenían que decir mientras avanzaban hacia la academia. En ese caso, caminaré por el lado opuesto de la calle. El primero en escuchar lo que pasa será el ganador. El pequeño desafío de recopilación de información presentado por María sonó más que divertido. Con su orgullo en juego,
Clark escuchó con atención. Descubrió que algunas personas hablaban del aumento de los precios de la fruta. Nada que pudiera sacar a la gente de sus hogares. Otros hablaban de que los precios de la carne de conejo astado eran más altos de lo habitual y no sabían por qué. Esto le pareció extraño a Clark, ya que debería ser mucho más barato debido a la gran cantidad de lugares salvajes que rodean la ciudad. Fantasma, tengo una respuesta para nuestro pequeño juego. Clark encontró a María frente a él menos de media hora después. Había estado siguiendo a un pequeño grupo de comerciantes que estaban reabasteciendo sus puestos. Hay un frenesí. Los conejos cornudos son agresivos y algunos domadores incluso dijeron que vieron un conejo gigante con cuernos haciendo una madriguera en las afueras de la ciudad. Por eso también el precio de la piel, la carne y los cuernos del conejo cornudo es casi el doble. Estaba muy claro quién era el vencedor. María había tenido suerte de seguir a los comerciantes para obtener su información. Clark solo pudo aceptar su pérdida con dignidad. María había ganado. Capítulo 87, furtivamente. Clark, ¿por qué estás tan callado? María tuvo el mal presentimiento de que Clark estaba a punto de decir una locura. Todavía tenemos un día que matar antes de que se reanuden las clases y tenemos que luchar entre la clase. Redujo el paso mientras miraba a su alrededor. Las murallas de su ciudad no estaban lejos de donde estaban. El Coliseo se había construido cerca de las puertas por si sucedía algo. Muchos combatientes podrían unirse a la defensa de la ciudad. No podemos salir allí. No hay manera de que nos dejen. Ni siquiera estamos listos para caminar hacia la verdadera naturaleza. Olvidaste que ni siquiera puedes usar tus bestias en este momento. María no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Estaba a punto de darle una bofetada a Clark en la cabeza si no despertaba. Pero podemos capturar algunos de los conejos cornudos más pequeños para alimentar a las bestias y ganar algo de dinero extra. Clark sabía que la experiencia de la batalla a vida o muerte real también podría ayudar a domesticar el espacio. Simplemente no sentía que María entendería por qué tenía tantas ganas de salir. ¿Vas a hacerlo tengas mi permiso o no? No. María sabía que ya había perdido antes de comenzar. Si no hubiera logrado escuchar buena información, esto nunca sucedería. ¿Cómo crees que será cuando intentemos irnos? Los guardias nos bloquearán porque no tenemos la edad suficiente para aventurarnos a salir. No parecemos exactamente adultos que se hayan convertido en verdaderos domadores. Personas que podrían sobrevivir en la naturaleza. Si bien María tenía razón, Clark sabía que había maneras. Simple, ¿ves esa gran caravana de comerciantes? Caminamos detrás de ellos. Podemos decir simplemente que somos guardias en formación que partiremos por una corta parte del viaje y luego regresaremos. Así es como un grupo de personas entran y salen sin ningún asunto. La razón por la que Clark sabía esto era porque su madre le había dicho que nunca siguiera malos ejemplos como este. Desafortunadamente, iba a ir en contra de los deseos de su madre. Estás loco, pero iré contigo, si te lastimas, alguien necesita curarte. María se bajó aún más la capucha de su capa y siguió a Clark hacia las puertas. Sintió que se trataba de un riesgo ridículo. Sin embargo, sentía que estaba más emocionada que asustada. Como si ella necesitara esto. Misión: derrota a 5 conejos cornudos en las afueras de la ciudad. Recompensa: 5 boletos para atraparte. Clark vio la pequeña misión y pensó que el sistema lo estaba apoyando aún más. Fue la motivación perfecta para pasar el último día realizando mayores mejoras. Si tuviera aún más suerte, Clark podría captar el siguiente movimiento de lanza en la técnica de la lanza a la luz de la luna. Había estado pensando mucho en ello después de las batallas en el Coliseo. El corte de la luna creciente fue un corte desde cero. Fue un ataque único que necesitaba el momento y el lugar adecuados. La razón por la que Clark no entendió su estilo de batalla actual fue simple. No había encontrado un momento ni un lugar para ponerlo en práctica. Por mucho que pudiera entrenarlo contra una sombra en su mente mientras realizaba los movimientos, no era real. Tenía que experimentarlo en el mundo real contra un oponente real. Ni siquiera había encontrado la oportunidad mientras estuvo en el Coliseo.
Sé un poco sobre los estilos de ataque de los conejos cornudos. ¿Puedo compartirlo? Clark escuchó a María comenzar a murmurar en voz baja. Claramente no estaba contenta con él, pero aún así estaba tratando de ayudarlo. Cuanto más compartas, mejor. Haré lo mejor que pueda para evitar cualquier ataque que intenten usar contra nosotros. Clark sabía que María no podía ver la sonrisa que él puso solo para animarla. Pero la escuchó claramente en su voz. Fue suficiente para enfriarla. La tensión. Les gusta agacharse y saltar hacia adelante atacando primero con su cuerno. Muchas trampas están colocadas con púas afiladas para que puedan saltar. María lo sabía simplemente por lo que había oído sobre los conejos cornudos en esta época del año. Mucha gente podría haberle dicho esto a Clark, pero él no habría logrado que María presumiera un poco si hubiera buscado en otra parte. Conejo cornudo común. El conejo cornudo es una bestia que rara vez se domestica. A menudo son capturados vivos y llevados a las aldeas para ser masacrados frescos. Tienen una carne fragante que aman tanto las bestias como los humanos. Sus cuernos contienen un veneno adormecedor que intentan inyectar a sus presas. A diferencia de los conejos normales, los conejos con cuernos pueden comer follaje y carne. Son excesivamente. Clark vio una jaula a lo largo del camino de un conejo joven con cuernos que se vendía. Sabía que alguien podría intentar domesticarlo o criarlo como alimento solo por hacerlo. Esto no era raro ya que algunas familias ricas los conservaban hasta que había una ocasión elegante. A menudo les quitaban los cuernos mientras esperaban ser sacrificados. Después de todo, era solo otra bestia tomada como alimento. Si tiene tantas ganas de apuñalarnos, asumo que tiene algo de veneno en ese cuerno. María asintió ante la suposición de Clark. La hizo aún más feliz hacerle pensar a pesar de que no sabía que Clark lo había leído en el sistema. Sin embargo, fue simplemente un estímulo más para salir antes. Empujarnos unos a otros para ser un poco más fuertes. La caravana de comerciantes era ruidosa y estaba llena de gente moviendo cosas. En total eran 10 vagones. Tenían más carga de la que llevarían la mayoría de los comerciantes. Sin embargo, esta era la temporada. Se irían para llegar a otra ciudad que podría proporcionar bienes diferentes. Los productos que trajeron al cabo de un mes se utilizarían para conservar la carne de conejo cornudo en el mercado. Vamos, muévete. La puerta solo puede estar abierta por un tiempo. Uno de los guardias no estaba de acuerdo. Solo podía permitir que las puertas estuvieran abiertas durante ciertos intervalos de tiempo para evitar que los senos intentaran entrar. El hierro duro que protegía la ciudad estaba hecho especialmente con los materiales de las bestias más duras. ¿Qué están haciendo ustedes dos? El guardia vio a Clark y María. Los detuvo al instante. Seguimos detrás de esta caravana para aprender durante unos cuantos kilómetros. Luego, cuando llegamos al primer espacio de descanso, tenemos que darnos la vuelta e informar a nuestro maestro sobre lo que hace una caravana real mientras está en movimiento. Él nos indicó que solo para recorrer la misma ruta que tomó la caravana por seguridad. El guardia los miró y luego escuchó otro grito de los otros guardias. Lo juro, ustedes, los guardaespaldas, empiezan cada vez más temprano cada año. Simplemente vayan y no causen ningún problema. Ya tenemos suficiente de eso aquí. Les diré a los otros guardias que esperen que 2 personas regresen antes. El guardia fue retirado para ayudar a otro guardia. Clark no pudo evitar reírse de lo fácil que fue mientras cruzaban la gran puerta principal de la ciudad. A la caravana no le importan nada. Espolearon a los caballos que les habían molestado para que los sacaran rápidamente adelante. No puedo creer que haya funcionado tan fácilmente como dijiste. María solo pudo negar con la cabeza hacia Clark. Capítulo 88, El conocimiento del arquero. Ver la caravana dejándolos en el polvo fue una experiencia interesante. Apenas se habían alejado de la puerta, pero se sentían completamente solos. Los sonidos de las hordas y de las ruedas ya se habían apagado. La puerta cercana no dejaba pasar mucho sonido. Las afueras son la mayoría de los campos antes de llegar al bosque. Si nos quedamos en los campos deberíamos poder atrapar algunos de los conejos cornudos más pequeños por aquí y por allá.
Clark lo planeó mentalmente. Sabía que podrían ir a lo más seguro que adentrarse en el bosque, donde podrían perderse entre los árboles. No me acercaré a ese bosque. Está buscando problemas. María no estaba del todo segura de que pudieran sobrevivir en el bosque. Era peligroso incluso para los viajeros experimentados. Simplemente avancemos hacia el césped con las paredes a nuestras espaldas. De esa manera podremos vigilar los campos para detectar cualquier movimiento. La estrategia de caza era básica para los cazadores con arco y flecha. A María le gustó la lógica porque era algo que ya sabía. Entonces necesitamos encontrar pasto alto para sentarnos. Además, necesitamos estar a favor del viento. Ya le estaba mostrando a Clark lo que sabía. Era en su mayor parte información nueva para él, a pesar de que había leído sobre parte de ella. Las tácticas de supervivencia que alguien utilizó en la naturaleza fueron la clave para la supervivencia. Desafortunadamente, no habían llegado al punto en sus clases en el que necesitarían entrenarlo en un grado superior. Su última salida a la naturaleza debería haberlo entrenado, pero debido a la situación no fue así. Aquí debería estar bien. El viento se dirige hacia nosotros, potencialmente los olerás antes de verlos. Algunas bestias tienen un olor a sudor o tierra. Especialmente las que comen pasto. María había aprendido esto de los instructores de arco que tuvo cuando era mucho más joven. Todo esto fue antes de que su familia se diera por vencida con ella y la echara de su casa. Puedo entender lo que quieres decir. La forma en que sopla el viento hace que la hierba fluya en un patrón singular. Los lugares donde hay rocas que rompen la hierba hacen que la hierba se balancee de manera diferente. Clark se estaba dando cuenta rápidamente de las diferencias. Sintió que muchas cosas que había leído tenían más sentido. De esta manera podría adquirir muchos de sus conocimientos de caza. Allá. María señaló un trozo de hierba que parecía balancearse en la dirección opuesta. Tampoco se quedó en el mismo lugar. Ahí es donde vamos a cazar primero. Usaré mi arco. Es mejor tener apoyo cuando estás siendo imprudente. El comentario golpeó un poco a Clark, ya que pensó que Mayra habría aceptado que estuvieran lo más seguros posible. Pero se dio cuenta de que incluso las afueras, donde había muchas patrullas de la guardia de la ciudad, eran peligrosas. Suena bien. Me acercaré sigilosamente y trataré de tenderle una emboscada. La idea era simple, pero mientras Clark se movía entre la hierba con su lanza lista, descubrió que era difícil permanecer agachado debajo de la hierba y en silencio. Si se levantaba, delataría su puesto. Pero si se esforzaba más rápido haría lo mismo. Tuvo que mantener un lento avance. Se recomienda que el anfitrión mantenga las tácticas que está utilizando ahora. Es ventajoso que la aclimatación actual de Lidens termine domesticando el espacio dentro del cuerpo del usuario. Experimentar muchas tácticas de batalla diferentes solo puede expandirse. El sistema se detuvo cuando Clark lo desconectó. Ya sabía que la batalla estaba teniendo el efecto de ayudarle a aclimatarse al nuevo y único espacio de domesticación que tenía. Ahora no era el momento de preocuparse por eso. Tenía que mantener una gran atención en los sonidos de masticación que se acercaba. A través de la hierba amarillenta, Clark vio el conejo cornudo de pelaje marrón. El cuerno de hueso blanco tenía sangre fresca y otro conejo con cuernos ya estaba muerto cerca. Los dos claramente habían peleado por el territorio. Era un cuerpo de conejo con cuernos gratis para llevar. En el momento en que Clark se estaba preparando para usar el piercing de la luna que caía, el conejo cornudo giró una oreja hacia él y gruñó. Al momento siguiente, Clark lo vio bajar el cuerpo y girarse. Si sus instintos no se hubieran apoderado de su cuerpo, Clark habría resultado gravemente herido o habría muerto. La velocidad de la que alardeaba el conejo cornudo era más de lo que Clark esperaba. Sabía que no era un conejo con cuernos adulto por su tamaño más pequeño, pero tenía poder. El conejo cornudo falló por poco a Clark mientras este cambiaba de táctica al corte de luna creciente. El pelaje marrón se abrió fácilmente dejando al descubierto las costillas del conejo cornudo. El chillido de dolor fue acompañado por un segundo chillido y un golpe seco. La flecha que se había enterrado en el cráneo del conejo cornudo pudo penetrar hasta su cerebro. María corrió y comenzó a sacar la flecha.
Clark, tenemos que trabajar rápido para guardarlos. Atraerán a otros depredadores. Clark se apresuró a hacerlo. Lo sorprendió el conejo cornudo, pero aún más lo sorprendió María. Tenía una expresión mucho más dura en su rostro. Una atmósfera mucho más seria a su alrededor. Quedó muy impresionado. Creo que ya hay uno aquí. Mira, dos más ahí mismo se dirigen hacia aquí. Clark miró hacia arriba y encontró dos conejos con cuernos saltando hacia ellos. No dudó en utilizar el corte ascendente de la luna naciente. Esta vez se concentró mucho más en sus movimientos. No los estaba subestimando en absoluto. El primer conejo con cuernos se empaló en la lanza de Clark. El corte se había convertido en cierto modo en una perforación. El segundo conejo con cuernos intentó apuñalar a Clark, pero se encontró con una daga que se deslizaba por su pata trasera. María no había dejado que se saliera con la suya al ignorarla. Debido al daño que había recibido, Clark tuvo tiempo de usar el piercing lunar que cae y derribar al conejo cornudo con su otra lanza. Por mucho que odiara usar la lanza básica al aire libre, no había nadie alrededor. También lo tenía en su anillo espacial por una razón. Si no podía sacarlo rápidamente para luchar, ¿cuál era el punto? Él simplemente moriría allí. Esto es divertido. María estaba jadeando. Sintió mucha adrenalina en el momento mientras peleaban. Fue mucho más emocionante que el Coliseo. Podía sentir la diferencia entre vencer a un oponente que la mataría y seguir adelante que a un oponente que se vio obligado a contenerse. Sabía que esto estaba mal, matar algo no debería ser el final, pero sentía que iba a volverse más fuerte. Creo que es posible que tengas un poco de maníaco de batalla en ti. Cuando vuelvas a encontrarte con la familia Mane, te llevarás mucho mejor con Clara. Clark sintió que era divertido que un enemigo potencial se convirtiera en una poderosa fuerza impulsora detrás de su venganza. Un partidario con el que se fortalecería para lograr la verdadera justicia. Capítulo 89, Emboscada tonta. Clark y María ya estaban seguros de que no encontrarían mucho en términos de más conejos con cuernos. Registraron la zona después de guardar los 4 que habían encontrado. Ya se sentían afortunados de haber encontrado uno que ni siquiera necesitaban cazar. Desafortunadamente, el sistema le había dado a Clark la tarea de cazar 5. Eso lo dejó con un total de 3 de 5 cazados a pesar de que tenía 4 cuerpos. Todavía había motivación para encontrar más. Sabes que no voy a dormir aquí afuera. Hay zorros de campo que salen por la noche. No estoy listo para pelear por la noche y tú no tienes a Debbie. María pisó el pie cuando vio que el sol descendía lentamente. Si permanecieran afuera durante la noche, ella no podría prometerle seguridad en lo más mínimo. Estoy de acuerdo. No estoy listo para estar en la naturaleza por la noche. Si sucede lo peor y tenemos que huir, es posible que no abran las puertas para evitar que las bestias entren a la ciudad y lastimen a otros. Clark respetó las reglas de los guardias de la ciudad. Pondrían la seguridad de la ciudad por encima incluso de sus patrullas en las murallas exteriores. Se habían contado muchas historias heroicas sobre bestias peligrosas que intentaron entrar pero fueron detenidas mientras los guardias bajaban las puertas. Entonces, no deberíamos regresar a las puertas. María no estaba segura de cuánto tiempo más deberían correr el riesgo de estar fuera. Sin embargo, estaba dispuesta a darle un poco más de tiempo para ver si podían enfrentarse a otro conejo cornudo. Le había gustado el desafío contra una verdadera bestia. Podemos retroceder lentamente y ver lo que podemos ver. Clark aprovechó esto como una oportunidad para cazar en silencio. Sabía que esta era una excelente manera de mejorar el juego de pies. Sus pasos fantasmales eran rápidos, pero no silenciosos. Si pudiera reducir el movimiento y el ruido desperdiciados, sería un luchador mucho mejor. Está bien. Creo que la forma en que estoy aprendiendo a moverme es la mejor para escabullirme. Esto también tenía sentido. Dado que María estaba replicando los movimientos fluidos y flotantes de Lid, definitivamente sobresaldría en el escabullimiento silencioso. Clark era diferente. Él tenía un cuerpo físico mientras que Debbie no. Los movimientos en los que había basado sus movimientos eran diferentes.
Tuvo que cambiarlos y hacer los suyos para replicar mejor y avanzar en la técnica en general. Si hubiera copiado a Krim, el silencio definitivamente no sería una opción. Krim era demasiado brutal y ruidoso para escabullirse. De ahí otra razón por la cual el espacio de domesticación era una gran ventaja. Eso parece prometedor. María fue más rápida que Clark para detectar la alteración en el césped delante de ellos. Se habían estado moviendo con mucho cuidado solo para descubrir que casi habían caminado a 3 metros de lo que parecía ser un conejo con cuernos escondido. Perfecto, esta vez podemos intentar tender una emboscada. El susurro de Clark fue lo suficientemente silencioso como para que nada en el área fuera perturbado. María apenas podía oírlo, pero tenía el mismo proceso de pensamiento. Era mejor darle la sorpresa al conejo que el conejo los sorprendiera. Si bien Clark apenas podía ver el pelaje marrón del conejo cornudo, estaba seguro de que sería un buen objetivo. Él se acercó sigilosamente mientras María se escabullía ligeramente hacia un lado. Ambos iban a atacar a la vez. Era incluso mejor que María hubiera cubierto la punta de la lanza de Clark con el veneno adormecedor de Lit. Con una respiración profunda y un fuerte salto, Clark usó el piercing de luna que caía para atacar al conejo. Cuando lo hizo, pudo vislumbrar completamente lo que estaba atacando. Sí, era un conejo con cuernos. Sin embargo, no se había dado cuenta de que el suelo no solo era diferente sino que estaba marcado. La depresión en el suelo era lo suficientemente grande como para que un conejo cornudo la usara como un pequeño nido para esconderse. También hizo que el conejo cornudo dentro de la depresión pareciera más pequeño desde cualquier otro ángulo que no fuera el de donde venía Clark. Madre conejo cornudo poco común. La madre coneja cornuda es única por una razón. Es un conejo con cuernos capaz de poner huevos de los que pueden salir otros conejos con cuernos. El único problema es que los olores liberados por la madre hacen que todos los demás conejos cornudos, machos o hembras, de la zona se vuelvan excesivamente agresivos. Atacarán con extrema violencia cuando se sientan amenazados. La mejor manera de domesticar. Clark no titubeó. Empujó su lanza profundamente en la pata trasera de la madre conejo cornuda. El resultado fue un chillido espeluznante. Inmediatamente, Clark arrancó la lanza de la pata de la madre coneja mientras María hacía lo mismo con su daga que había golpeado la otra pata. Cuando la madre coneja cornuda se puso de pie, no fue sorprendente que cojeara. Sin embargo, eso se debió principalmente al veneno de Lit. Esto les daría una ventaja, por pequeña que fuera. Si corremos, su cuerno nos apuñalará por la espalda. Tenemos que esquivar y luchar. Clark no dudó en llamar a María, quien parecía tan atónita como él. Los dos no se contuvieron. El conejo cornudo inmediatamente levantó sus patas delanteras mostrando las garras excavadoras que tenía. Con un solo golpe, Clark se vio obligado a dar un salto. El suelo estaba raspado junto con una gran mata de hierba. Clark estaba seguro de que lo habría matado en el acto. No es débil. La advertencia animó a María a saltar también fuera del camino cuando la madre coneja se encabritó de nuevo. Esto le dejó a Clark la oportunidad perfecta para usar el corte de la luna creciente para causar aún más daño a las patas traseras. El objetivo que había decidido era simplemente impedir que se moviera. El siguiente chillido fue emparejado con la madre conejo con cuernos tratando de agacharse y cargar hacia adelante. Por desgracia, Clark conocía el ataque. Tan pronto como cargó hacia adelante, saltó fuera del camino dejando su lanza apoyada en el suelo. La lanza fue clavada profundamente en el pecho de la madre conejo con cuernos debido a su propio salto. En lugar de empalar a su oponente, lo habían empalado. El miedo y el pánico repentinos hicieron que la madre coneja con cuernos se agitara. El dolor que nubló su visión permitió que tanto María como Clark blandieran sus armas. María usó sus dagas para cortar 6 veces el costado de la madre conejo con cuernos. Su reacción fue golpearla con todas sus fuerzas. Sin embargo, el ataque resultó ser peor para el conejo. Con un simple paso atrás, María esquivó el ataque de la madre coneja. La madre coneja, a su vez, hizo que la lanza en su cuerpo se hundiera más profundamente. Esto hizo que la madre coneja volviera a flaquear, lo que le permitió a Clark el momento perfecto para atacar.
Agregando a la primera lanza que quedó dentro de la madre coneja, Clark usó todas sus fuerzas para cargar y usar la perforación de la luna que caía nuevamente. Esta vez apuntó al suave vientre del conejo cornudo. Sintió que la lanza se hundía en él y lo atravesaba como si estuviera atacando mantequilla. Había encontrado el punto débil de la madre coneja cornuda. Capítulo 90, suficiente por ahora. La madre coneja cornuda cayó con un ruido sordo. La vida había abandonado sus ojos. Clark y María quedaron sudando frío. Sus corazones latían con fuerza mientras sentían que iban a ser atacados desde cualquier ángulo en cualquier momento. Eso fue demasiado. María estaba comprensiblemente enojada. Casi habían sido comida para una madre coneja cornuda a la que habían atacado sin darse cuenta. Si no hubieran tenido la ventaja de la emboscada, era muy probable que hubieran fallado y perecido aquí. Misión: derrota a 5 conejos cornudos en las afueras de la ciudad. Recompensa: 5 boletos para atraparte. Por exceder el número de conejos cornudos derrotados, el anfitrión recibirá un boleto adicional para atraparlo. El sistema sorprendió a Clark al completar una misión. No sabía dónde había encontrado el sistema al conejo con cuernos extra derrotado. No era posible que esta madre contara como 2. Clark sondeó a la madre coneja cornuda en busca de respuestas. Cuando notó una extraña baba en el extremo de la lanza de cedro forjada, se dio cuenta de que también había apuñalado el huevo dentro de la madre conejo cornuda. Esto habría sido un suceso anormal si no fuera la temporada en la que se multiplican los conejos cornudos. Ser capaz de derrotar a uno que iba a dejar un huevo se consideró un gran logro. No solo ralentizó la reproducción de los conejos cornudos, sino que también impidió que fueran tan agresivos. El sistema ya había mostrado en el análisis que la madre coneja cornuda estaba liberando olores al aire que provocaban agresión. Era una situación en la que todos ganaban. Clark extendió la mano y guardó el cuerpo de la madre coneja cornuda dentro del anillo espacial. Comenzó a revisar su cuerpo para asegurarse de que no tuviera daños. Lo que encontró fueron algunos moretones por rodar y algunos rasguños. No había sucedido nada real. María parecía ser la misma. El problema es dibujar. Agua curativa. Agua curativa. Pequeña piedra del alma. Hierro abisal, legendario. Un pequeño trozo de hierro arrastrado desde la mazmorra más profunda encontrada en el planeta. Esta mazmorra es conocida por la extraña energía que fluye a través de ella. Algunos dicen que es una mezcla complicada de todas las energías, mientras que otros dicen que es un tipo de energía completamente nuevo. El objetivo principal es que el hierro abisal que recuperan los pocos afortunados pueda forjarse en las mejores armas con la posibilidad de convertirse en un arma mítica. Se requiere un herrero extremadamente talentoso para usarlo. Agua curativa. Máscara de mascarada azul común. La máscara de mascarada azul es una máscara para niños. A menudo se usa en bailes de disfraces y es perfecto para ocultar la cara de alguien. No presenta otras características distintivas excepto el hecho de que es de color azul pálido. El hierro abisal era algo de lo que Clark nunca había oído hablar antes. Sabía que era asombroso ya que era un material legendario, sin embargo, no tenía idea de lo bueno que podía ser. Ni siquiera había imaginado que alguien pudiera forjar un arma mítica. Los demás artículos eran básicos. Clark estaba bien con tenerlos y usarlos mientras luchaba y crecía. Sin embargo, la máscara azul era perfecta para María. Esa fue una buena pelea. Toma, bebe esto. Clark le entregó una botella de agua curativa a María. No sabría por qué la haría sentir mejor, pero la ayudaría a crecer y eso era todo lo que importaba. Gracias, wow, esto es genial. Siento que he tenido sed desde siempre. María estaba sintiendo la curación del agua curativa. Sin embargo, Clark simplemente asintió. Ambos estamos bastante fuera de combate después de esa batalla. Un poco de agua y descanso son importantes. Deberíamos dirigirnos a las puertas. No creo que debamos arriesgarnos a otra batalla como esa. Clark emprendió el camino hacia la puerta en silencio. No estaba seguro de cómo darle la máscara azul a María sin que resultara extraño. Tampoco quería que le preguntaran de dónde sacó la máscara.
Clark fue interrumpido incluso antes de haber comenzado. Esa batalla fue afortunada. Si no hubiéramos estado preparados y nos hubieran emboscado, habríamos perdido. Sé que ya te diste cuenta, así que no presionaré. Pero la próxima vez, regresaremos cuando te lo pida. María tiró esto por ahí. Clark no dijo una sola palabra de argumento. Fue más que justo. No podía obligar a María a hacer lo que quisiera. Él ya la había convertido en su aliada de confianza. ¿Cómo podría simplemente ignorar su voluntad? Entonces, para disculparme, ¿qué tal si te doy esto? Funcionará perfectamente con tu disfraz. Clark entregó la máscara de disfraces de color azul claro. Estaba disfrutando de su astucia para aprovechar la situación para dársela. Esto es perfecto. Gracias. María se lo puso de inmediato y luego miró a Clark con atención. Ella estaba esperando. Yo diría que esa máscara fue hecha solo para ti. Es una pena que nadie más en el mundo pueda igualar tu apariencia. Me siento mal por otras personas. Afortunadamente, Clark había podido suavizar las cosas con su rapidez de pensamiento y palabras. Estaba demasiado absorto en cómo se sentía realizado como para notar las brillantes mejillas rojas de María. Algún tiempo después, los guardias en la puerta vieron a los dos caminando. Parece que regresaste tal como dijiste. Aprendes mucho. El guardia reconoció sus atuendos pero notó la adición de la nueva máscara de María. Sí. Muy informativo. Los conejos cornudos se están portando mal esta temporada y tuvimos que pelear con una madre. Si no hubiéramos tenido conocimiento habríamos fallado. Nuestra maestra seguramente nos hará otra prueba. Clark inventó su mentira para cubrirlos. El guardia simplemente sonrió. Estaba construyendo su propia historia una vez que notó lo silenciosa que estaba María. La adición de la máscara y el silencio de la integrante femenina de su dúo. ¿Quién no empezaría a imaginar un romance de dos estudiantes bajo el mismo profesor guardaespaldas? Fue demasiado fácil. Llévense bien ustedes dos. Ese maestro suyo seguramente los estará buscando. El guardia los hizo marchar y Clark dio un suspiro de alivio. Era bueno estar a salvo dentro de los muros. Sin embargo, justo cuando pensaba que tuvo recuerdos del peligro que acabó con la vida de sus padres. Las paredes no son tan seguras después de todo. Sus murmullos sacaron a María de sus propios pensamientos. Tenía la sensación de que entendía perfectamente cómo se sentía Clark. Regresemos a la academia. Podemos lavarnos, comer comida real y dormir en una cama. Luego podremos ver qué pasa cuando volvamos a clase. María hizo todo lo posible para que Clark se encaminara. Ella no le permitiría dar vueltas en su propia cabeza. La pareja encontró un buen lugar para cambiarse de ropa antes de dirigirse a la puerta de la academia. Vieron a un guardia desconocido que simplemente les indicó que pasaran. Parecía que al guardia del turno de noche no le importaba que los estudiantes regresaran siempre y cuando tuvieran el uniforme adecuado. Eso hizo que Clark se sintiera incómodo ya que podría atraer cualquier tipo de intruso. Sin embargo, vio una bestia búho con los ojos muy abiertos en un árbol cercano y se dio cuenta de que estaba memorizando sus caras. Si sucediera algo, este guardia podría dar descripciones exactas de quién había causado el problema. Una decisión muy acertada para un guardia. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.